Estás escuchando un episodio especial de la segunda edición del Campamento para Escritores, el único campamento online que se centra en la literatura juvenil para trabajar tu creatividad y que celebramos del 27 al 3 de julio de 2022. Hoy escucharás a Lola Gil hablar de elementos imprescindibles para corregir tu relato. Damos por empezado el quinto directo del Campamento para Escritores. Hoy tenemos con nosotras a Lola Gil, que aparte de escritora de literatura juvenil, también es correctora. No me acuerdo, me dijo cuántas matrices había corregido ya en total, me pareció una burrada, que fue hace un año ya casi cuando se lo dije, y ahora habrá duplicado el número de matrices que ha corregido y demás, que por cierto, si no Sí, sabe qué es pues una matriz, se lo preguntáis ahora para que lo explique, porque yo aún no sé es cómo eso. explicarlo bien. Y es nuestra profe de corrección, es decir, que tiene cursos en la academia así como base para poder empezar a corregir nuestras novelas, ¿no? Que aunque no sustituyen a un corrector profesional, al final Lola tira para casa, ¿no? Quiero decir, ella luego querrá que la cojáis si os interesa corregirlo en profundidad, ¿no? Y me parecía muy interesante que se viniera aquí a los directos para hablar de cómo corregir relatos, ya que estamos con tantos relatos esta semana, ¿no? Y en general, pues si alguna vez tenéis que presentar algún relato, alguna convocatoria o demás, pues me parecía muy interesante poder hablar de esto. Ausi dice por el chat que Lola, tus vídeos son los que más veces he visto. Así que tienes ahí ya ¡Ostras! a una ¡Qué fan. guay! Gracias. Eres de mucha ayuda, de verdad. Jolín, pues a veces pienso que soy un poco pesada y digo, ojo, qué pobres cuando lo tengan que escuchar. No, que va, lo haces muy bien, Lola. Dice Sam que necesitamos el contacto de Lola por si queremos contratarla. No preocuparse que yo después os paso todo, el Uy, que se me cae email y todo. las redes sociales. En las redes sociales tiene una que es Lola Correctora, si no me equivoco. Sí, Y por ahí ella también creo que pone tips y tal de corrección y demás. Y bueno, eso, que la he traído para hablar de corrección de relatos. Y yo preparo unas preguntitas, pero como siempre, vosotras podéis hacer las preguntas que queráis y de las preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Lola, la primera y más importante que a mí me ha estado trayendo de cabeza mientras estaba preparando el campamento. ¿Hasta cuántas palabras una historia se considera relato? vale. Lo de las palabras es un poco que depende mucho de quién organice pues el concurso literario o los requisitos que pida la editorial. Pero sí que es verdad que un relato suele considerarse pues, a partir de 2.000 palabras o así y hasta 10.000 puede llegar a ser. Y Luego también nosotros están con los... 600 que estamos haciendo microrelatos. Claro, claro, eso sería también microrelato, que ahora incluso se considera un microrelato un tuit que tiene solamente 140 caracteres o así, pero al final con las nuevas tecnologías se ha ido también adaptando. 600 está súper bien, pero eso sería igual considerado pues eso, un relato más corto. El caso que esto es un relato para hacer sufrir a las campistas y está demostrado, ¿no? Ah, que quieren más, ¿no? Claro, claro, son demasiado pocas, pero si no es porque sean demasiado pocas o para la próxima edición, es que somos muchas personas y si tenemos que leernos entre nosotros no damos abasto. O sea, y Es verdad. seguramente, sobre todo en la cabaña de Neo, que es el de la academia, que pueden entrar, como no sé cuánta gente puede entrar, que pueden entrar 10 personas, como pueden entrar 50, no es lo mismo leer 10 relatos que leer 50. Entonces, claro, yo también pienso un poco en vosotros y en vuestro día a día y que el campamento no es un campamento de estos de tener que estar encerrados en un sitio a leernos todos de verdad, físicamente, sino que tenemos nuestra vida aparte. Entonces, por eso Claro. sé que 600 es lo que hay. Y dicen que, bueno, que está bien para un día, además, alargarlo a 800 se podría, lo miraré para el año que viene para ver y demás. Sobre Eh, todo, ay, ¿Sí? perdón, ¿eh? Sí, No, que dime. sobre todo es lo que tú dices, que hay que tener en cuenta el tiempo porque 600 palabras es mucho más asequible que un relato pues, de 10.000, que eso ya te va a llevar bastante tiempo escribirlo, muchos días. Entonces, eso aquí en el campamento pues no se podría hacer. Y tiene mucho mérito saber contar mucho en pocas palabras, que eso también es un ejercicio súper bueno porque ahí hay que recortar, que a veces tiramos de adjetivos que sobran o de querer irnos por las ramas y es mucho mejor cuando se va al grano y se cuenta una historia en pocas palabras. Y además que yo he venido a haceroslo pasar mal en general. O sea, quiero decir, aquí no hemos venido a pasarlo bien como tal. Yo vengo a haceros sufrir ya que tengáis que poner las pilas. Y esto se hace así. Porque hay veces que a lo mejor es posible que alguna de vosotras acabe a lo mejor trabajando en una editorial, realizando encargos de algún tipo y os digan,
oye, no os podéis pasar de estos caracteres, porque además las escritoras te piden caracteres, no palabras, y dices, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona, no? Que a mí me ha pasado cuando he tenido que entregar libros middle grade que me han dicho 100.000 caracteres, que traducidos deben ser 25.000 palabras, más o menos, por ahí andará la cosa, y claro, te pasas y es como a recortar. Así que yo el ejercicio lo hago también por vuestro futuro, en algún momento. Nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida para eso. Muerte a la zona de confort es el lema de Laura en el campamento, totalmente. Ahí estamos, ese es el lema, total. A mí se me quedan las 600 palabras, pero siempre quedan como con un final abierto. Sí, es que al final es mucho practicar para poder hacer un relato con final cerrado tan corto. Es que al final escribir microrelatos, vamos a llamarlo ya microrelatos, ya nos ha dicho Lola que eso ya no es un relato, así que microrelatos, es todo un arte y al final es practicarlo mucho y leer mucho para ver cómo poder cerrar esos relatos. Y bueno, Lola, ¿cuál es el error ortotipográfico más común que te sueles encontrar al corregir historias cortas, sobre todo? Vale, es un error un poco tonto, digamos. Es verdad que en 2010, cuando se actualizó, la RAE actualizó el manual de ortografía y gramática, dijo que ya no había que acentuar los demostrativos o el solo. Y es algo que mucha gente todavía no se ha actualizado, incluso es algo ya personal, que hay gente que no quiere dejar de tildar el solo, por ejemplo, y ese es un error que me encuentro muchísimo y que además es muy fácil evitar, porque ya lo hemos visto en algunos cursos de la academia, lo fácil que es darle a buscar y reemplazar y cambiar todos de golpe. Pero ese es un error que me encuentro mucho. Y también la puntuación en los diálogos. Cómo puntuar la raya de diálogo, utilizar el símbolo correcto, que de hecho en el próximo curso vamos a ver cómo hacer atajos de teclado y todo para ponerlo bien. El puntuar si es con punto, si se empieza luego con mayúsculas, si es un verbo dicendi o no dicendi, y entonces se utiliza mayúscula o minúscula. Todo eso sí que suele ser un fallo recurrente, sobre todo si es un autor novel y los relatos suele atreverse mucha más gente como pues primera toma de contacto con la escritura van a por el relato en vez de una novela grande. Y entonces ahí sí que se suele ver pues si hay diálogos que igual todavía no dominan la estructura de los diálogos, la puntuación de los diálogos. Nos mencionan por el chat que yo el solo ya no lo pongo con acento, pero Google Drive siempre lo corrige. Y eso es porque Drive aprende de otras personas, de otros usuarios. No se rige por las normas ortotipográficas actualizadas. Es decir, no es como el diccionario de Word, que bueno, también está un poco desfasado, pero dentro de lo que cabe tira un poco más para allá. Pero Drive aprende de otros usuarios. Por lo tanto, si mucha gente, que me están diciendo aquí, acentúa guión, pues te lo va a marcar como mal precisamente por ese detalle, ¿no? Dice que por qué guión no lleva ya tilde. Y truán tampoco. Oye, pues si queréis hacemos un vídeo en un curso con todas las actualizaciones que hay y todo, ¿eh? Oye, pues mira, yo lo veo. Sí, es una masterclass. Todo lo que la RAI ha cambiado para fastidiarnos la vida. Hay muchos, sí. También Ausi dice que el punto y coma le trae por el camino de la amargura. ¿El punto y coma? Sí. A ver, ¿dónde? Pues el punto y coma lo vamos a ver justo en el curso de julio. Vas a hacerlo todo en el curso de julio. Lo he grabado. Es que es un curso potente, ¿eh? Por eso te comentaba antes que yo creo que va a estar muy completo. Yo creo que sí, la verdad. Yo tengo que verlo, me lo tienes que mandar. Aquí estoy esperando. Mañana me Sí, pondré a sí. trabajar. Hoy ha sido el día libre y no he tocado ni el email, ni las redes, ni nada. Bueno, las redes para compartir algún que otro reel que me he puesto, pero no entro nada los viernes. Estoy aquí, estoy trabajando en mi día libre, pero tenéis que tener, en plan, me tenéis que agradecer que va. Yo dudo mucho en poner mayúsculas o no después de los guiones de diálogo. Bueno, es que lo de los diálogos, si quieres hacer una pequeña introducción así cortita de cómo funciona para Sí, si se claro. entiende y que a ver si lo Sí, explican. los diálogos, de hecho, más extendidos van a estar en el siguiente curso, o sea que creo que va a ser en septiembre, me parece. Entonces ya Pero puedes bueno, hacer un pequeño introducción, no pasa eso nada. es. Al final, todo depende de qué acotación tengamos. La acotación es lo que ponemos después del diálogo, que se vuelve a poner la raya, y igual queremos decir cómo ha hablado el personaje o qué personaje ha hablado. Entonces, ahí se distinguen dos tipos de acotaciones, las de los verbos de habla, o que se dicen dicendi, o los verbos que no son de habla, los no dicendi. Un verbo de habla
hace referencia a quién habla, básicamente. Y pueden ser, pues, dijo Ana, respondió Ana. Todos esos que son de habla es como que continúan la frase del diálogo y son en minúscula. Por eso, aunque tengamos, por ejemplo, una pregunta en el diálogo que se cerraría la interrogación, va a haber raya y luego el preguntó Laura, ese preguntó es con minúscula, porque es un verbo dicendi, de habla. En cambio, hay otros verbos de no habla que nos indicarían pues qué está haciendo el personaje mientras habla o algo que ocurre mientras está hablando. Por ejemplo, ¿tienes hora? Luego habría una raya de diálogo y ponemos, por ejemplo, Laura se palpó las muñecas buscando, vaya, Laura es con mayúscula porque es no propio, pero se palpó las muñecas buscando el reloj. Pues ese se sí que iría con mayúscula, porque ahí ya no estamos hablando de un verbo de habla, sino de un verbo no dicendi, o sea, algo de qué está ocurriendo o así. O, por ejemplo, queremos poner un diálogo y después la siguiente raya de diálogo y ponemos se escuchó una bocina porque le interrumpió o algo así, pues lo mismo. Bueno, cualquier verbo que no sea de habla. Pero lo veremos en el curso más extendido, ¿eh? Y mejor. Mira, Pero la clave es esa. le hemos abierto los ojos ya a alguien porque Jenny dice, oh, yo pensaba que todos eran en minúscula. Pues no. No, porque al final los de no dicendi están rompiendo ese diálogo, nos están dando una información diferente. Y es verdad, por ejemplo, como consejo, que los de no habla dan más agilidad al relato, porque un buen diálogo es en el que igual ya sabemos quién está hablando, pues porque la forma de hablar nos dice mucho sobre el personaje o así. Entonces, las acotaciones no dicendi nos aportan más información que simplemente quién está hablando, sino pues igual el tiempo que hace, qué está haciendo el personaje, que se levantó o algo así. Esos son muy interesantes, eso ya lo veremos. Y te he preguntado por el error ortotipográfico, más común. ¿Y cuál es el de estilo que tú ves más común en este tipo de relatos? Pues mira, tendría que ver también con los diálogos, por ejemplo, el estilo mira mucho la variedad que haya de léxico en el libro, que no se repitan siempre las mismas palabras, y un fallo que suele haber muchas veces es recurrir a las mismas acotaciones, que serían las básicas de dijo, alguien, respondió, preguntó e ir utilizando esas todo el rato. En cambio, se pueden utilizar otras que tienen más riqueza y que igual nos expresan, nos dan más información, que al final es lo suyo para las acotaciones, como susurró o gritó o exclamó, se sorprendió, o sea, que la acotación dé más riqueza. Y eso mira mucho el léxico. Entonces es verdad que cuando yo he recibido manuscritos de autores que igual era su primera novela, es verdad que en eso suelen caer en no variar mucho el léxico en las acotaciones. Y otro fallo que también suele haber, que al final el estilo se fija mucho en eso, en la fluidez y la agilidad del texto, que se entienda bien, son el uso de las subordinadas, que muchas veces pensamos que hacer frases largas nos va a dar más sofisticación o que va a parecer que controlamos más, y al final entorpece la lectura y es mejor usar frases directas o así. Te preguntan por el chat, y si rompe ese diálogo, volviendo a las acotaciones, ¿vale? ¿No es mejor ponerlo en el párrafo siguiente? Me refiero a si no sigue el diálogo. Yo sí quiero hacer una acotación de un verbo de no hablar y no sigue el diálogo, lo pongo aparte. Y si el diálogo sigue, sí, lo pongo con guión y la mayúscula. Vale, he usado el término romper porque quería señalar que era independiente la frase que se va a poner a continuación del diálogo en sí. Pero estas acotaciones nos están indicando al mismo tiempo que se habla qué está haciendo el personaje. Entonces le da mucha más agilidad, en vez de un punto y aparte que ya nos está haciendo saltar del diálogo, que salga seguido. Entonces, estas acotaciones que dan la información de lo que está ocurriendo simultáneamente, es mejor que vayan al lado. Podríais perfectamente ponerlo con punto y aparte, pero eso va a hacer más salto en la lectura que la simultaneidad de que salga a la par. Entonces, siempre tenéis que ver si de verdad pues nos está dando información sobre lo que ocurre simultáneamente o no. Sobre todo si estamos haciendo un diálogo en el que queremos después continuar hablando, ¿no? En el sentido de estás ahí, Eso es, lo que sí, te has dicho cierto. antes, ¿no? De estar
buenos días, se mira el reloj, se rasca el esto, me pone una barra de pan, ¿no? Es como que es el mismo diálogo y no tienes por qué hacer una separación de esa acotación y volver a poner después otro diálogo para que sea el mismo personaje. Eso puede incluso marear al lector porque dice, ¿quién está hablando ahora? ¿Sigue hablando la misma persona o está hablando otra distinta? ¿No? Hace también Justo. sencillo al lector y que sea más ágil. Te ha dado las gracias, Nerea. Y Anaid tiene la mano levantada, así que puedes ponerte el micro. Ok. Hola. Tengo una duda sobre qué verbos dicen de usar, porque es que luego, o sea, no me sé muchos, la verdad. Y luego como que leo en libros, algunos, y son como medio raros, o a mí me suenan muy raros, como gruñó o cosas así, y entonces como que los termino usando como por instinto, pero cuando lo releo es como de, ¿cómo que gruñó? O sea, es muy raro. Entonces, hay veces que como que no sé cuáles usar o como que me sé 3 o 4 y los voy repitiendo y me doy cuenta que lo estoy repitiendo y repitiendo y luego pongo algunos muy raros. Entonces, no sé, Vale, como algún Anaís, consejo ¿de para dónde eres? México. Claro, es que igual eso ocurre bastante, que igual en México se usan unas palabras que aquí se usan de diferente manera. Por ejemplo, lo de gruñir a mí me suena muy normal y me está diciendo mucho de cómo ha hablado ese personaje, pero igual en México no se utiliza tanto con ese sentido. Entonces, justo en el curso anterior de la academia vimos, era sobre la corrección de estilo, cómo enriquecer las acotaciones de diálogos y es verdad que yo recomendaba tener una chuleta, digamos, con sinónimos. Pues en vez de preguntar, pues un batallón y los puse, están en el vídeo para que la gente pudiese hacer copiar pantalla y tenerlos guardados, pues acotaciones para cuando se quiera responder, preguntar, cuando el personaje está enfadado, cuando está triste, cuando está contento, un montonazo de acotaciones, o sea que es un recurso muy bueno tener a mano en un archivo de Word o donde trabajemos todos esos sinónimos. Pero sí que es verdad que tienen que sonarte bien en tu lengua y eso hacen los correctores también, que el texto suene genuino y espontáneo en el país que se va a leer. Entonces, si en México no se utiliza gruñir, no lo utilices porque si tu público principal es de México, igual se queda como tú, en plan, oh, gruñir me suena raro. Pero seguro que hay muchísimos sinónimos que van a aportar ese matiz que enriquece el diálogo en vez de simplemente informar quién está hablando. Entonces, si estás en la academia, mira el curso anterior porque ahí pongo un montonazo de sinónimos que yo pensé, uf, se estarán aburriendo de todo esto, pero que vienen súper bien tenerlos a mano, porque además luego cuando quieras corregir tu manuscrito puedes simplemente darle a buscar en el Word y pones D y J, por ejemplo, pues dijo, para que te salga dijo, dije y todos esos, y entonces ves cuántos tienes, porque igual no eres consciente de cuánto has repetido esa acotación hasta que lo buscas y entonces ves, ostras, estoy todo el rato poniendo preguntó, estoy todo el rato poniendo respondió. Y entonces tiras de tu chuleta en la que tienes todos esos sinónimos y vas viendo según el contexto, ah, pues aquí pega más gritó, aquí pega más susurró o lo que sea. Y eso viene muy bien, es un truco muy sencillo porque con el buscar te salen directamente. Aquí están poniendo en el chat, por ejemplo, que Jenny dice que ella es de México y no sé por qué, no se le hace tan extraño, no sabe por qué. Que usa refunfuño, carraspeo, etcétera. María Ávila recomienda el diccionario de sinónimos. El Word Reference, en general, para sinónimos es Ah, claro. maravilloso. Sí. Es que creo que es un poco raro para mí porque me suena como de animal, no sé, o sea, como gruñir literalmente. Ah, Pero, o sea, fue lo que me vino a la cabeza, pero he escuchado algunas otras que se me hacen raras. Y lo que me surge más duda es cuando el narrador es el personaje, porque como que es un poco extraño para mí como estar usando palabras que tú no usas en tu vocabulario normal, pero como estás de narrador, las usas por tener sinónimos, ¿no? Pero es raro porque el personaje realmente no habla así. Entonces, como que no sé cómo hacer esta distinción entre narrador y personaje, las palabras que usas en tu vocabulario y las palabras que usas narrando, porque se me hace un poco complicado en ese sentido. pues mira, justo en el curso de corrección de estilo, que te digo, soy un poco pesada, pero es que es verdad, justo hay un vídeo que es de los narradores, porque es muy importante que la voz del narrador cumpla
los requisitos que tiene que cumplir y sobre todo que siga el estilo. Si el narrador es en primera persona y ese personaje es un personaje que habla de forma informal, no podemos estar leyendo desde su punto de vista con un lenguaje formal. Entonces, si vas a utilizar esa voz, que siga el mismo estilo que los diálogos y que encima nos da claves de la personalidad del personaje. Entonces, interioriza muy bien ese narrador y respeta el estilo. ¿Que es informal y que no utiliza esas palabras? Pues entonces no las tiene que utilizar. Sam tenía la mano levantada. Buenas tardes. A ver cómo planteo esta pregunta, que es un poco complicada. Yo creo que no me he aclarado ni yo misma, pero bueno. Cuando vas a corregir una novela, ¿cuánto se tiene en cuenta la intención del escritor o la escritora en este caso? Porque, por ejemplo, tengo un libro que se llama La esposa joven de Barico, que es, no sé si alguien lo ha leído, yo no he podido acabarlo, es una locura, porque tiene como 7 personajes que no tienen nombre, o sea, es la esposa, la hija, la no sé qué, y encima te cambia de narrador cada 2 por 3, de repente es un narrador externo, ajeno a la familia, de repente el narrador es la hija, de repente el narrador es el suegro, y no te avisa. Entonces, ¿hasta qué punto eso está bien? ¿O esto solo se lo puede permitir Barico porque es Barico? No sé. Pues, Si queremos mira, hacer me lo voy a una leer porque ¿nos podemos aventurar a esto o no? es muy buena pregunta, la verdad, porque siempre si se hacen cursos de escritura o se leen blogs o así, se recomiendan pues, ciertas características que hay que cumplir en el texto, que no nos tenemos que salir de ello. Tú luego lees a Barico o a García Márquez y hacen lo que les da la gana. Entonces, lo que tú dices, hasta qué punto es porque ellos tienen ese nombre y pueden permitírselo. Entonces te hacen todo el capítulo en un mismo párrafo y te mueres, pero te lo lees y a ellos se lo publican. Entonces ya es también un poco ver a qué concurso literario lo vas a enviar o a qué editorial lo vas a enviar. Si les gusta el tipo de textos como el que estás escribiendo, te puedes permitir tener ese estilo que igual se sale de lo normal, porque es una editorial que apuesta por eso, o es una editorial que quiere más siguiendo un formato habitual, más comercial o que al final leemos más fácilmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para quién va a ir dirigido ese texto? Yo te diría que si escribes de ese estilo y crees que lo haces bien, y porque a veces es muy difícil mantener pues, ese lío de narradores que dices que había en el libro, por ejemplo, pero si lo haces bien, puede que te quede un libro que, oye, chapó, y precisamente por eso te lo publican. Entonces, ten en cuenta a dónde va dirigido la editorial, el concurso o el público objetivo, y si lo puedes hacer bien, oye, ¿te arriesgas o no te arriesgas? Eso al final es decisión personal. Y tenía otra pregunta, si se me permite. Por ejemplo, has dicho que uno de los errores que más te encuentras es la repetición en según qué palabras o dentro de los diálogos y demás. En este caso, si el protagonista es el narrador y entra dentro de su, no sé, de su perfil, que habla de determinada manera y a lo mejor es una persona pues, muy, muy simple y no tiene un léxico muy variado o tiene dejes en su habla, estaría bien, digamos. Sí, por supuesto. O sea, eso cuando es en primera persona hay licencias que hay que mantener para darle realidad a la historia. Por ejemplo, pues ahora se me ocurre así de golpe el guardián entre el centeno, que quien nos narra. ¿El qué? Te iba a poner ese ejemplo. Ah, pues justo, el narrador no deja de, que es Holden, no deja de repetirnos palabrotas y las mismas palabras y de todo, y así está. Y al final es que es su esencia, y lo bonito es que desde la primera frase ya sabes cómo es Holden y mantiene ese estilo en todo el libro. Eso es una pasada. Y luego también, pues por ejemplo, una vez con un compañero, a mí no me pasó, pero un compañero corrector le llegó un manuscrito que era de una señora en un pueblo que quería contar la historia de su familia, pues porque habían participado en la guerra civil y tal y cual. Y entonces la señora tenía una forma de hablar, ella no sabía casi ni escribir, le habían ayudado. Entonces su forma de hablar era igual pues muy brusca, sin frases bien construidas realmente,
y lo hablaron y llegaron a la conclusión de que había que respetar ese estilo, porque al final te hace ver quién es quien cuenta esa historia, que es una persona real y cómo es su cultura, su educación, sus circunstancias, todo. Entonces, cuando es en primera persona, siempre hay que respetar cómo es el personaje. Eso, por supuesto. Y puede quedar algo diferente y fuera de lo normal, pero es que igual el personaje es diferente y fuera de lo normal. Entonces hay que ver qué nos pide la historia. Vale, gracias. También tengamos en cuenta que es que siento que nos da un poco de miedo en general cuando vamos a mandar nuestro libro a corregir o a una editorial, pues nos lo publican, por cuánto nos lo van a tocar los libros, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta una cosa muy importante y es que ni un editor ni un corrector puede tomar decisiones sin que el autor las apruebe. Más allá de las correcciones básicas que son las ortotipográficas, las que están en la RAE, son así y punto. Si guión no lleva tilde, no lleva tilde, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si luego aparece la palabra guión dentro de a lo mejor una conversación escrita de un personaje que ese personaje la tilda, tú puedes marcar y defender que esa palabra este personaje la escribe así. Entonces, se puede mantener. Hay muchas decisiones de corrección que se mantienen porque son simplemente estilo del autor. Yo recuerdo estando en el máster de edición que me decían, esta coma es de estilo. Y yo ¿cómo sé si esta coma es de estilo o no es de estilo? Si es de estilo o de las que son. Porque había de todo que podía ser estilo del escritor, aunque yo pudiera ver que estaba mal, ¿no? Y decía, no, eso es estilo. Y al igual que como ha hecho Lola con ese personaje que le han puesto, si tu personaje, por ejemplo, es valenciano y suelta valencianismos todo el tiempo, los tienes que respetar, aunque no estén bien escritos como tal, no siguen la norma, no se deberían mantener, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso, que la corrección de estilo la tenemos que aprobar nosotros y si decimos, no, esto se queda así, eso se queda así, y lo tienen que aceptar y punto. O sea, quitarnos un poco el miedo ese, que nos da mucho miedo, sobre todo al principio, cuando no nos ha corregido nunca nadie, ¿no? Me van a cambiar todo, me van a meter mano en todo el manuscrito, ya verás, no sé qué. Y en realidad los correctores son nuestros amigos, ¿vale? Y a veces, y ellos preguntan muchas veces, te marcan, en las correcciones de estilo, te marcan, o los editores te marcan sugerencias, de decir, esto yo pondría esto, o esto a lo mejor lo podríamos cambiar, o esto yo no lo veo de tal manera, y tú ya decides si lo mantienes o no, ¿vale? O sea, eso tengámoslo en cuenta, que esto no es una dictadura, y no te dicen, no, si no me cambias esa palabreja, ese valencianismo que me has metido, o ese galleguismo es también, se dice así, o eso me lo he inventado, ¿no? O cualquier palabra así que puede ser muy nuestro, no, eso no puede, no puede salir o no te publico. A ver, no funciona así, ¿vale? Pues Entonces, tengamos en cuenta eso también. A mí me tocan muchas correcciones del País Vasco, porque al final yo soy de ahí y me he movido también por allí, y yo les suelo poner, sobre todo cuando es en diálogos, porque si el narrador no es en primera persona, ahí sí les digo, oye, esto está mal, porque en el País Vasco sí que cambiamos el orden de las frases, pero como es el narrador en tercera persona, te lo tengo que corregir. Si es un diálogo, le digo, oye, esto es un localismo del País Vasco. Eso, así, localismo era. te lo dejo porque es diálogo y le aporta, pero que sepas, por si acaso no lo has hecho a propósito, que no es correcto. Y al final yo eso siempre lo pongo en comentarios a un lado, porque todo lo que proponemos cambiar sale como propuesta. Nunca cambiamos sin que el autor lo sepa y tiene la última palabra, eso sí. Manu tenía la mano levantada. Buenas tardes, hola Lola. A ver, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, quería saber tu opinión, ¿vale? A mí, a ver, desde el punto de vista puramente aficionado, yo es que, a ver, escribir me gusta, pero corregir me lo paso pipa. Hay veces que me estiro yo mismo de los pelos y digo, Dios mío, ¿cómo he puesto esto? Pero bueno, a lo que voy. Yo he observado, yo no sé si es por contaminación del inglés, que se abusa, desde mi punto de vista, que se abusa de los posesivos y se recurre poco a los verbos reflexivos. Me explico. Por ejemplo, me tomó mi mano y la pasó por mi brazo para después bajar hasta mi pierna. Me puso la mano o me tomó de la mano y la bajó hasta la pierna. Bueno, ahí sí puedes decir hasta mi pierna para especificar. O sentí un escalofrío por mi espalda. Por la espalda, solo tienes una, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Sí, eso creo que todavía en la academia no lo hemos visto, que ya lo veremos, pero en las charlas que suelo dar en bibliotecas es algo que vemos muchísimo, que es lo de la posesión inalienable,
que salen mucho. Me cogió mi mano, me duele mi cabeza, sabemos, o sea, si te duele la cabeza, es tu cabeza, eso lo tenemos clarísimo. O le tiré de su pelo. No, en español se dice, se tiró del pelo y ya sabemos a quién le ha tirado del pelo o a quién le duele la cabeza. Del inglés nos han venido muchas influencias que serían contaminaciones, como por ejemplo, pues en los saludos de los emails, el poner en vez de 2 puntos la coma, por ejemplo. Y así muchísimas cosas más que es una pena, pero se nos quedan dentro y pensamos que están bien y no están bien. Y eso es algo que siempre en las charlas que damos lo decimos para que los correctores los correctores, los escritores no lo cometan y lo puedan corregir. Así que sí, toda la razón que eso es una contaminación del inglés enorme. Vale, gracias. Eso era. A ti. Y además otra contaminación que yo veo del inglés mucho y que a mí me saca mucho de la lectura es la de rodó los ojos, que viene del roll eyes, ¿no? Que es Claro. puso los ojos en blanco, poner los ojos en blanco, por favor, no es rodar, tú no ruedas los ojos, los pones en blanco, ¿no? Eso viene del inglés, es un calco literal del inglés y lo veo muchísimo y me saca muchísimo de la lectura en ese sentido. Mira, y también del inglés nos viene, y de los teclados del ordenador, las comillas, que eso sí que está en el curso de Julio, que no utilizamos las comillas que hay que utilizar, porque aquí en España se utilizan las latinas, y para un concurso literario o un editor que reciba tu manuscrito y vea que has utilizado bien las comillas, ya sabe que, venga, manejas, controlas, vamos a ello. Si llega con las comillas que salen en el 2, que son las inglesas, no se ha informado, no tiene experiencia, no ha puesto atención o no ha querido esforzarse en ello. Entonces, eso vemos cómo es la jerarquía de las comillas, cómo se ponen esas comillas en el ordenador, porque no es tan fácil en el teclado y se pueden crear atajos, eso también lo vemos en el vídeo, y eso también viene por culpa del inglés, sí. Acabo de poner en el chat cuáles son las comillas latinas. Esas son las latinas, que esas son las que tenemos que utilizar nosotros. Y a ver, hay preguntitas por el chat, ¿vale? Voy a pasarlas a ver. Dice Sam, que ella también es vasca, qué ilusión, ¿cuántos si vendría habrás tenido que corregir? No lo he entendido, será broma interna de los vascos, la verdad. No, es que se dice mucho y creo que por Cantabria también se dice mucho, en vez de viniese o así, dicen vendría. Pero no sé ahora decir una frase en plan, en vez de, pues, si tuviese más dinero, dicen si tendría más dinero, entonces es un fallo muy de allí. Seguramente también haya calcos aquí del valenciano y no nos demos cuenta hasta que nos corrijan, la verdad. Es así. Dice María Ávila, si por ejemplo tienes un personaje andaluz que acorta las palabras o une 2 palabras formando una nueva, ¿habría que ponerlo tipo esto es pa, comilla, coma arriba, ti? ¿O cómo se pone? Ella pregunta, estaría bien escrito así, pero yo te pregunto cómo se pone. Vale, eso es. No hace falta poner el apóstrofe, ya. Eso se vio pues cuando también se quiere poner no pasa nada, en vez de nada, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que ahora ya se ha visto que se puede poner simplemente pa. Pero sí que igual se recomendaría ponerlo en cursiva para indicar que es una jerga o una forma de hablar de allí, informal, etcétera. A ver, estoy leyendo todo lo que hay. Si hay más cosas por aquí. Antes de pasar a la gente que tiene las manos levantadas. Incluso si hay una segunda... A ver, espera, que no me he pasado una. Aquí. ¿Está bien usar las inglesas para resaltar una palabra o mejor usar la cursiva? Bueno, es que el tema de las comillas y las cursivas, eso da... Hay un señor que tiene un libro así, discutiendo a la otra persona cómo se ponen las cursivas y cómo se ponen las comillas. Pero hay vídeo, en Julio, en el curso de Julio. Ya está. Me he vuelto loca y dura un poquito, pero bueno, yo creo que está completito. Es que eso da para mucho, quiero decir, es que Da para depende mucho. tanto depende Sí. de cómo se quiera utilizar. Es que es una locura, a mí me lo explicaron en el máster y dije... Claro, Y me dijeron, tómale este señor, y dije, bueno, el tocho, mejor lo dejamos claro. pasar, ¿sabes? Yo en el curso he intentado poner los casos más habituales y que podamos corregir nosotros, porque al final los consejos que se dan, hombre, no vamos a convertirnos en correctores porque para eso hay que saberse muchas normas, hay que estudiar mucho y todo, pero si podemos saber X normas de cómo se utiliza la cursiva y cómo las comillas y podemos aplicarlas en nuestro manuscrito, pues oye, mejor que mejor, le da otro aspecto.
Entonces, sí que los casos más frecuentes y que suelen aparecer en manuscritos o que nos puede pasar, están ahí en el vídeo. Incluso si hay una voz dentro de la cabeza del personaje, como forma de diferenciar entre su mente y la voz ajena, se puede usar las comillas o también las latinas. En español solo se utilizan las comillas Sí, latinas. latinas. Las de arriba son solo para cuando están dentro de las latinas. Eso es O la sea, jerarquía. Cuando estás dentro de las latinas, si tienes que poner una palabra con comillas, ahí pones las comillas, las angulares son estas, ¿cómo se llaman? Las inglesas, ¿no? Las inglesas. Y luego existen también, si dentro de eso, imaginemos que es una cita, dentro de una cita o así, hay las simples, pero que esas ya es muy raro que las utilicemos, pero la jerarquía iría hasta las simples, que son un palito, así. Vosotros preocupaos solo por las latinas, no sé si se me ha congelado. Sí, pero te oímos, no te preocupes. Ah, vale, menos mal, vale. A ver, manos levantadas antes de seguir con el chat. No sé quién la tenía antes, creo que Maribel. Maribel, habla. Hola, sí, voy a retroceder un poco en la conversación y voy a irme otra vez a los verbos dicendi. Quería preguntar, porque, a ver, los verbos dicendi hay algunos que son muy obvios y otros que no tanto. Por ejemplo, cuando asintió, sonrió, rió. A ver, sonrió normalmente va con mayúscula, pero reír sí que es verdad que a lo mejor hay un poco más de polémica y con asentir también. Entonces quería preguntarte si hay algún truco que nos puedes recomendar tú al respecto cuando hay un poco de que no sabes si es con mayúscula o minúscula. Vale, muy buena pregunta, ¿eh? Rió, por ejemplo, yo lo tomo en mis libros como un verbo dicendi, porque lo utilizo como sinónimo de dijo, pero dijo en plan como riéndose. Otra cosa es que el personaje hable y de repente, o sea, y luego suelte una carcajada. Y entonces sería reírse. Y entonces ya es un verbo no dicendi. Entonces, como truco, bueno, hay un montón de páginas en internet que os van a encasillar pues, cuáles son los verbos dicendi y cuáles son los no dicendi. Algunos que se puedan tomar como ambos, si tenéis una duda puntual alguna vez y queréis resolverla rápido, podéis recurrir perfectamente a la RAE y a Fundeu, que tienen consultorios en la página de internet o en Twitter. Le hacéis la pregunta y de verdad que en unas pocas horas os han contestado. O sea que eso, súper bien. O sea, es maravilloso esas dos páginas. ¿Tenías algo más que preguntar, Maribel? No sé si la has No, eso servido. era todo, gracias. Sí. Pues Ausi. Hola, ¿se me oye hoy? Se te oye. Antes de hacer también pregunta, Manu, quiero darte las gracias porque es que me acaba de dejar loca con lo de los posesivos y todo, porque yo soy estudiante de filología inglesa y es cierto que es que yo no me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que yo uso los posesivos. Es más, las comillas, yo tengo mi ordenador configurado en inglés, entonces, no sé, yo estoy ahora muy confundida con todo. Y no sé, ahora tengo un poco de miedo, pero no, bueno. Entonces eso, yo muchas veces a mi día a día es cierto que uso palabras, otro ejemplo. Yo, por ejemplo, soy correctora en inglés de revistas científicas y cosas así, y es cierto que es muy diferente. Entonces, con los cursos que tú das, digo, ostras, es que no puede ser muy diferente, no sé. Son cosas que me suelen pasar. Yo te recomendaría que cuando escribas, si tienes ese problema, no estés rayada en cada frase que escribas pensando si estás poniéndolo o no. Sí te diría que en la chuleta de corrección, que en los cursos digo que tenemos que tener todos a mano con nuestros puntos débiles, te pongas que sueles tener ese problema. Y entonces que luego, cuando ya termines de escribirlo entero, busques mi, tú, por ejemplo, para ver ese uso, si lo estás haciendo bien o no. Y entonces un día te sientas con tu té tranquilamente, musiquita de fondo, y vas viendo cada uno. Y ahí lo vas corrigiendo, pero no te agobies al escribir porque si no te estás cortando tu creatividad No, y tu ya. y Es como que tú dijiste en uno de tus cursos, que teníamos que ir buscando la repetición del uso de las palabras y cosas así. Entonces, bueno, se puede. Eso es. Y la duda que tenía es, yo tengo también un problema con los laísmos y los leísmos.
que es que Sí. yo, sobre todo a la hora de corregir, bueno, no tanto, sino más a la hora de escribir, porque lo escribo, yo qué sé, me lo voy a inventar, es súper mentira, yo qué sé, la casa. Es que ya se me ocurre otro ejemplo, ¿vale? O sea, y yo digo, ay, no, a lo mejor es lo casa, no tiene sentido, pero algo de ese tipo. Entonces Sí. ya me quedo cortada al escribir y digo, no sé, y ahí me bloqueo. Pues tú estás en la academia, ¿no? Porque has visto los Sí, cursos. Vale, pues en el siguiente, no en este verano, pero en el siguiente, sí que voy a ver, es que lo del leísmo, novelismo, tiene, podríamos hacer 300 vídeos con eso porque es nuestro punto débil. Y es verdad que en México por ahí, yo creo que no tienen ese problema. Allí lo utilizan súper bien, si no me equivoco. Nosotros en España somos los que fallamos porque además en cada punto tenemos un defecto de una cosa o por compensarla vamos a la otra. Entonces, bueno, hay pequeños trucos que nos pueden ayudar, pues eso, si sabemos identificar que hay complemento indirecto o que hay complemento directo, pues eso nos puede ayudar para algunos casos, pero, o si es un verbo, por ejemplo, de afección o así, entonces eso sí que lo explicaré en el vídeo de la academia porque tiene miga y ahora pues necesitaría una pizarra para deciros en plan, tipo de frase tal. Pero lo del leísmo y la ISO lo vemos en el curso porque sí que es un caso que nos vuelve locos. pues te lo agradezco de verdad. Gracias. Te preguntan por el chat, ¿recomiendas mantener un lenguaje regional o buscar una narración en español neutro? Y esto intuyo que es porque Esteban debe ser de LATAM, no sé de qué país. Esteban, pero, dinos. O sea, supongo que es porque, por lo que tengo entendido, escritores de LATAM lo que les pasa es que es de México. Les hacen, o sea, como que escriben en español más neutro sin meter tanto localismo para que personas, sobre todo españolas, cuando lo lean no digan es que suena latino. Sí, porque lo ha escrito en latino, ¿qué problema tienes? No voy a insultar a nadie que nos pueda estar escuchando. Tú me entiendes. Yo personalmente creo que aporta mucha riqueza el leer sabiendo el origen del autor. La verdad, igual es que es maravilloso leer una versión original en inglés, que preferimos a veces, bueno, ojalá pudiésemos leer todo en inglés o en alemán, o por ejemplo yo en francés a Joel Dicker, pues me encantaría, pero no sé tanto francés. Entonces yo recomendaría, como siempre, pues que analicemos cuál es nuestro objetivo. O sea, si nuestro objetivo es que, por ejemplo, nos publique una editorial que comercializa sobre todo en España, pues igual tenemos que forzarnos a hacer uno más neutro. O, por ejemplo, que lo vamos a poner en Wattpad, pero va a llegar más a gente de España. Pues que lo analicemos. Y si no es así, pues a mí me parece maravilloso escribir con regionalismo, como si no solo ya de LATAM, sino que igual pues alguien de Valencia es en primera persona valenciano y nos mete riquezas así, pues a mí me parece maravilloso, la verdad. Pero eso ya os digo que tenéis que ver cuál es vuestro objetivo. Si queréis publicar, pues que lo van a leer también en España o no, o cómo va a ser. Al final yo creo que mucha gente de allí, si lee, por ejemplo, mis libros, pues van a ver muchas expresiones que no tienen sentido por allí. Y pues mismamente con lo del verbo coger, que ese es lo más sonado, que aquí lo utilizamos para una cosa y allí para otra. Entonces sí que hay otros autores, pues por ejemplo como Blue Jeans o los grandes, que les hacen una corrección para adaptarlo allí, pero también tenemos que tener un poco la mente abierta, diría yo. Y si alguien nos critica, pues porque tenemos localismos que están bien puestos, me refiero, no los que eran error que hemos comentado antes, pues oye, abrimos la mente, le decimos, oye, pues mira, así ya está y listo. No nos tenemos que tomar todas las críticas a pecho, ¿eh? Yo diría que si quieres escribir regionalismos, que escribamos regionalismos, que la gente se acostumbre a leer historias que tengan palabras de otros lugares, porque nos hace más inteligentes en general. O sea, quiero decir, a mí en el máster de edición yo tuve que leer a muchos autores latinoamericanos para el tema de sacar obras, porque nosotros editábamos en ese máster, obras libres de derechos de hispanohablantes en general, ¿no? O sea, que podía ser de cualquier lugar. Tuve que leer un montón de libros uruguayos, de autores uruguayos, y aprendí un montón en ese sentido. Y que te diga, si a la gente le molesta que tenga regionalismo, el problema es suyo, no tuyo. O sea, tú no tienes por qué adaptarte a ningún público. ¿Por qué no? Porque entonces estamos escribiendo siempre lo mismo.
Y en el sentido de también, y por eso yo soy una persona, una convencida en que tenemos que escribir más de donde somos nosotros, sin importar si pasa en Barcelona o en Madrid. Si yo quiero que pase en Penáguila, que es un pueblo que está aquí al lado, pues escribo un libro que pase en Penáguila, aunque no lo conozcan ni en su casa, ¿sabes? Entonces, porque eso da riqueza y eso da extiende fronteras. Entonces, escribe regionalismo si es lo que te apetece. Si tú quieres hacer un español neutro, pero que sea porque a ti te apetece y porque te nace, y no porque te obligan. O sea, que ahora, ahora hay un montón de autoras latinoamericanas que están teniendo un boom brutal gracias a Wattpad y que seguramente habrán sufrido esto y podrían hablar más. Ojalá me contestará alguna un mensaje para traerlas al podcast y poder hablar de este tema, ¿no? Pero que no te obliguen a cambiarlo, porque además eso es corrección de estilo, por lo tanto tiene que pasar por ti, y que la editorial te diga misa, pero que tú puedes mantenerlo si quieres. Así que aguantad ahí, queréis tener regionalismo. Ya está, voy a seguir buscando preguntas. Ah, sí, Manu, tiene la mano levantada a ti. No, a ver, rápidamente, por lo que comentaba Ausi de eso del leísmo y el leísmo, aunque claro, Lola ha dicho que lo va a incluir en el megacurso de julio, que yo creo que va a ser 5 páginas de El de septiembre es el laísmo y leísmo. Ah, bueno, vale. No, a ver, un truco que a mí particularmente me sirve, no sé si lo tenías tú pensado. Es que el problema que tenemos en español, da igual que vivamos en América que en la península ibérica, es que cuando nos referimos a una persona tenemos que meter impepinablemente la preposición a. Y eso nos vuelve locos. Por ejemplo, le pregunté a Sara o miré a Juan. Pero en cambio, porque es una persona, pero en cambio, si es un animal o una cosa, a que no metemos la A. Miré la casa, miro el perro. ¿Por qué digo esto? La A esa que es la que confunde a veces cuando hablamos, digamos, en lo que es sintaxis de complemento y directo, para saber cuándo utilizar el le, el lo, el la, yo cambio a la persona por una cosa. Por ejemplo, miré a Laura, vale. Laura, no lo digo porque seas tú, sino porque me ha salido tu nombre, perdona. Miré a Laura, yo digo, vale, sería la miré o le miré. Entonces lo cambio. Y digo, Laura, miré la casa. La miré, vale, pues es la. ¿Vale? En cambio, o miro el perro, miro a Juan. ¿Le miro o lo miro? Vale, pues miro el perro, lo miro. Pues entonces es lo. O sea, miro a Juan, lo miro. No sé si ha quedado muy claro la explicación, pero vamos, a mí ese sistemita, ese truquito, sí que me sirve para cómo utilizar correctamente el lo, el la, el le, que a veces es muy... Y de hecho, por lo que estábamos hablando de los localismos, creo que Laura y yo somos medio paisanos, o por lo menos vivimos en la misma zona. El le se confunde mucho, el le y el lo. O sea, matarle, llévale esto. Bueno, ahí sí que estaría bien dicho, pero matarle, dejadle, no sé qué, cuando ahí lo correcto sería o abrázale, cuando sería abrázalo. Tengo entendido lo correcto, ¿no? Pero bueno, eso, era simplemente por si te puede ayudar Axi, bueno, a Axi y a todas, lo de cambiar eso. Cuando te refieres a una persona, cámbialo por una cosa, por un objeto y a ver cómo te suena mejor. Simplemente era eso, una pequeñita aportación, perdón. Nos apuntamos el truquito. Estaban aquí mencionando que en Patria está lleno de localismos, pero yo hago esta puntuación porque Lola ha dicho, Patria es genial, a Fernando Aramburu no le dirán nada. Pero he de decir que, esto es que no lo dijeron mucho en el máster, Patria, o sea, Fernando Aramburu se estrenó con Patria y no se esperaban para nada que fuera a ser lo que ha sido de éxito. O sea, quiero decir, que le podrían haber metido igualmente mano, sí, porque no era nadie al principio. O sea, Patria... ¿Cómo que no? A mí me dijeron que Patria fue... Igual en el País Vasco solo. ¿Cómo? O sea, que igual sí que era famoso en el País Vasco o así. Puede ser. Bueno, a lo mejor sus libros sí estaban, pero a lo mejor él no era tan famoso, entonces claro, era como que ese libro lo petó, no esperaban que lo petaran. Yo recuerdo que fui a 50 charlas para hablar únicamente de Patria y el boom que había tenido, y yo, por favor, podíamos cambiar de libro, es que me están quitando las ganas de leer Patria solo de el boom que le están dando a este libro, ¿no? Que no digo que no sé que sea malo ni bueno, o sea, simplemente que a mí yo estaba ahí como, madre mía. Entonces, eso, pequeña puntuación. Si antes había publicado o no, yo lo siento, solo sabía que escribía a partir de Patria. Como soy de San Sebastián, pues ya Fernando Aramburu ya le conocía porque en el colegio lo hemos estudiado, hemos leído. Entonces para mí sí que era Fernando Aramburu, pero no sabía, mira, que en el resto de España no era
famoso esta patria. O a lo mejor sí, yo no leía ese tipo de libros, que también es posible, ¿eh? O sea, a mí nunca me lo hicieron leer, pero yo leía a autores Claro, de aquí, claro. ¿sabes? Entonces, Eso claro. es, eso es, eso es. A ver. Vale, Aramburu tiene muchos libros, Patria es el último. Vale, pues problema mío que soy una inculta, no pasa nada. Estamos aquí para aprender. No, oye, no se puede saber de todos los autores del mundo. Sí. Seguro que a Canta muchos se os bien, hablo Dani, de tú no lo Isabel sabes. Clara Simón, no sabéis quién es, así que venga. ¿Sabes? A Manu dice que él sí, claro, es que tira mucho la terreta. A ver, no sé si es un problema un poco más de españoles, porque nunca he sentido que confundo leísmos, es lo que ha dicho antes Lola, precisamente. Es muy de España, sí. Me da mucha envidia, me encantaría haber aprendido como en Latam, que no tienen ese problema porque es una locura. Totalmente. Bueno, pues viendo que se ha calmado ya el chat, tengo yo alguna preguntita más. Y Vale. es, ¿cuántas veces tenemos que revisar nuestro relato antes de publicarlo o mandarlo a algún concurso? Vale. Esto es algo que nos vuelve locos porque como autores queremos leer nuestro relato un montonazo de veces y nunca estamos seguros, siempre una vez más, pero hay que saber poner el stop y parar, porque llega un momento en el que nos volvemos locos y ya no estamos ni corrigiendo, estamos igual metiendo fallos, lo que sea. Yo recomendaría, a ver, escribimos el libro completo, descansamos, eso lo repito un montón en los cursos porque hay que descansar y desconectar. Y después, pues nos hemos tomado lo ideal unas semanas, pero si no tenemos tanto tiempo porque la fecha del concurso o de entregar el manuscrito es dentro de poco, un fin de semana aunque sea de desconexión, y entonces hacemos una revisión del contenido, porque eso es muy importante, el ver que lo que queríamos expresar se ha traducido bien en la trama, que los personajes tienen coherencia. En un curso de la academia ya vimos que lo mejor era seguir la escaleta para ir viendo que de verdad habíamos puesto todo lo que queríamos ver y también lo mandamos a los lectores beta. Es importante que a los lectores beta les digamos que el manuscrito no está corregido. O sea, si nuestra intención es que nos digan si les gusta la historia o no, o si hay algún momento en el que se han aburrido o algo que no han llegado a comprender porque no lo hemos explicado, porque al final en nuestra cabeza el manuscrito tiene todo el sentido del mundo. Nosotros sabemos la historia perfectamente, sabemos por qué cada personaje ha actuado como ha actuado, pero igual no lo hemos transmitido bien. Entonces, la idea de los lectores beta es que nos respondan a esas dudas. Si nos dicen, uy, va, que se te ha colado una B y era con V, o algo así, pues maravilloso, pero eso no debería ser el objetivo principal de los beta. Y sobre todo que sepan que el manuscrito no está corregido, porque con sus comentarios vamos a meter cosas en el manuscrito y vamos a enredar. Entonces, después de esa revisión de contenido, después de los beta, tenemos que hacer una revisión de estilo. Y ahí ya vemos si igual hemos abusado pues, de los adverbios terminados en mente, si hemos utilizado mal los gerundios, vamos viendo el léxico, la variedad de las acotaciones que decíamos antes, metemos obviamente también pues, ortografía y gramática, hacemos toda la revisión de estilo. Ahí recortaremos frases, cambiaremos palabras y probablemente metamos errores de tecleo o de lazos o también ortográficos. Entonces, cuando ya hemos terminado eso, descansamos entre correcciones. Siempre hay que descansar. De hecho, los correctores se recomienda que la corrección de estilo no la haga el mismo que va a hacer la corrección ortotipográfica. O sea que fijaros hasta qué punto un escritor que se va a encargar de esas fases tiene que intentar desconectar entre correcciones, porque si no, no vais a ver nada. Y después de eso, ya os metéis con la ortotipografía. Que es verdad que lo que en una pregunta que me había hecho Laura que igual me hacía, pero que igual no da tiempo, yo os diría que en este caso no vayáis a leer el libro e intentar pillar la errata, porque probablemente se os salte en estas alturas, sino que vayáis a cazar la errata. Y eso se hace con la chuleta. Que veamos, pues queremos corregir, pues que haya una coma después de pero y antes de una pregunta, pues pero, coma y se abre la pregunta que no debería ir esa coma. Pues vamos a buscar y reemplazar y buscamos pero, coma y se abre interrogación o se abre exclamación. Que tengamos nuestra chuleta de todos los típicos fallos que puede haber y busquemos y reemplacemos. Y todo eso, que hagamos ese análisis del manuscrito a cazar la errata más que a ir viéndola. Y cuando ya hemos hecho todo eso, que lo vamos a ir viendo en los cursos y tal, entonces yo recomiendo imprimirlo, porque se supone que el manuscrito ya está muy decente y muy bien,
y hacer una última lectura, de verdad que última, en impreso, porque se va a asemejar más a la experiencia lectora como libro y seguramente nosotros que hemos estado acostumbrados a verlo en el ordenador, vamos a poder relajarnos y leer y encontrar esa errata que no la habéis visto en el ordenador, porque en papel siempre se ven muchas más cosas. Incluso os diría que cambiaseis de ambiente, que os fueseis a una cafetería o así, porque lo vais a pillar. Y ahí ya habréis leído 5 veces el manuscrito, que ya son suficientes por completo. Entonces, yo os diría que ya ahí sepáis que, venga, va a haber alguna errata, porque al 100% es imposible limpiar, pero que esté al 90% o así, y ya está. Y sepáis que hasta aquí hemos llegado, lo habéis hecho lo mejor posible, lo habéis intentado, probablemente seáis autopublicados y no podéis hacer la inversión, entonces hay que aceptar también hasta qué punto podemos limpiar un manuscrito o cualquier, o hasta qué punto podemos hacer promoción de nuestros libros, porque si no podemos pagar a una agencia de comunicación, o sea, todo esto como autopublicados tenemos que saber hasta qué punto podemos llegar y aceptarlo. Y oye, que si nos coge una editorial, luego nos van a hacer una corrección y maravilloso. Así que eso es lo que recomendaría yo. Y bueno, ya como última preguntita en los últimos 2 minutos que nos quedan de charla, Sam pregunta en el chat, ¿los correctores también apuntáis errores de argumento, incongruencias y demás? Eso hay que hablarlo con el corrector. Si el corrector hace, mira el contenido o no lo mira. Yo personalmente sí que hago esas correcciones y además cuando hago estilo las suelo meter ahí. O sea, no le cobro aparte por hacer contenido. Y yo incluso suelo llevar al margen una cronología, si por ejemplo tienes saltos en el tiempo o cosas así, para ir viendo todo eso, que al final eso a veces me ha tocado, que ya lo dije en un curso, que eran saltos en el tiempo todo el rato y en un año moría un personaje y años más tarde estaba vivo. Yo creo que se confundió al poner las fechas o algo. Entonces, eso sí que hay correctores que sí lo hacen. Todo al final se habla con el corrector y te va diciendo qué puede hacer. Por ejemplo, ahora acaban de aceptarme una orto de ortotipografía, pero me ha dicho, si ves algo de estilo, me lo marcas. Entonces, pues yo le he dicho, a ver, si veo algo muy recurrente, por supuesto que yo te lo voy a decir. Y si vemos, por ejemplo, que tienes muchísimos temas de estilo, yo te diré, oye, sí que te recomiendo hacer estilo. Pero si él solo puede hacer inversión en orto, pues yo le voy a hacer orto. Y si veo algo, se lo voy a decir y le voy a proponer cambiarlo y todo eso. Así que al final depende del corrector. Te están diciendo que estás contratadísima por aquí, por el chat. Ahora pasaré sus datos por si queréis contar con Lola en algún momento para vuestras historias. Y hasta aquí... Perdón, Laura, sí. que es que he visto una cosa que justo lo menciono yo en el vídeo de Julio, que es lo de leer en voz alta, de la opción esa de Word, que sobre todo para las comas nos va muy bien. Para saber si hemos puesto bien una coma o no, siempre reproducir y que nos lo lea una voz, aunque sea robótica, como decía en el comentario, nos ayuda muchísimo a saber si esa coma está bien puesta o no. Pues apuntado también. Si no, siempre puedes leerlo tú en voz alta y leérselo a alguien y siempre dices, espera, esto está mal, y vuelves a ello y caes como en el error ahí mientras lo lees. Pues Lola, hasta aquí el directo de hoy. Muchas gracias por venir. Creo que ha servido de mucha ayuda este directo para muchas personas que están aquí, que has aclarado muchas dudas, que les has explotado la cabeza con algunos datos como el de las comillas y demás. Y que espero que hayas disfrutado de este episodio especial del Campamento para Escritores. Si todo va bien, en 2023 se celebrará la 3ª edición, por lo que si no quieres perderte nada de información, te recomiendo que nos sigas en redes sociales para enterarte de cuándo se abren las próximas plazas limitadas o te apuntes a la academia para tener la tuya asegurada. Nos vemos.